Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En los últimos días hemos escuchado las voces y opiniones de muchos abogados constitucionalistas porque nuestra Constitución ha sido puesta a prueba con los sucesos de la última semana y las últimas semanas en general. Y hemos escuchado muchas voces conocidas, pero bueno, en Perú 21 creemos que también hay que buscar opiniones nuevas, gente preparada, que quizá no es la que vemos habitualmente en la televisión, pero que tiene algo muy interesante que decir. Y este es el caso de Sandra Miranda, y es abogada, especialista en Derecho Constitucional y además es directora del portal Politeama. Sandra, ¿cómo estás? Hola Joaquín, gracias por la invitación. Yo quería hacer un pequeño disclaimer. Sí. He realizado algunas consultorías para el Estado. Esto en nada involucra mi posición jurídica imparcial que puedo dar en esta entrevista. Te agradezco el disclaimer. Comentábamos que hubo ayer un artículo de Andrés Calderón en El Comercio, que es un analista amigo que ha estado también por acá, y él habla precisamente de esto, ¿no? De la importancia que los abogados al dar opinión digan, digamos, si es que pudieran tener... Sí, por un tema básicamente de transparencia, ¿no? Para que se pueda entender. Eso igual, por un tema de ética profesional, no debería interferir con la opinión técnica que puedas tener, pero de todas formas creo que es bueno mencionarlo, ¿no? Te lo agradezco. Y quisiera, antes de entrar en materia del tema de la demanda competencial, de la cuestión de confianza, algo que ha llamado la atención en los últimos días es la cantidad de opiniones tan diametralmente opuestas que pueden haber en materia constitucional y creo opiniones muy solventes muchas veces que son convincentes. ¿Cómo puede tener el derecho constitucional espacio para argumentos tan distintos que suenan coherentes? Es algo que, por ejemplo, para mí que soy economista, me llama la atención. Claro, mira, en realidad el derecho constitucional no es una ciencia exacta. La Constitución es un documento vivo en realidad que se va a ir nutriendo por diferentes interpretaciones. Yo he escuchado opiniones de personas muy respetables, ¿no? Muy imparciales, argumentar por un lado y por el otro, ¿bien? Entonces, esto nos da cuenta, quizás sí, de que a nivel constitucional la literalidad de la Constitución no se ha puesto necesariamente en los supuestos que ahora estamos enfrentando, ¿no? En el día a día, porque fue diseñada en el año 93, bien, con un claro interés en robustecer la imagen del presidente de la República, pero tanto la cuestión de confianza como la vacancia presidencial, por ejemplo, como estos dos mecanismos de pesos y contrapesos entre ambos poderes del Estado, sí tienen ciertos márgenes que no han sido definidos propiamente por la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer mis colegas o algunos profesores cuando interpretan la Constitución? Utilizan diversos principios para poder darle contenido constitucional a ciertas normas. Y es por eso que vas a encontrar diferentes opiniones dependiendo a quién se entreviste. Pero siempre va a ser así, incluso en constituciones que uno pensaría, digamos, con mayor detalle, siempre vas a encontrar estos espacios para la interpretación. Es difícil en un documento tan pequeño como la Constitución encontrar la especificidad para todo a un nivel muy delimitado. Sin embargo, sí es cierto que es una figura que no se ha utilizado mucho. Incluso he escuchado a algunos constitucionalistas recurrir al diario de debates para poder entender cómo es que se regula la cuestión de confianza. Al diario de debates de la Constituyente. De la Constituyente, exacto. Por ejemplo, han tenido que citar a Chirino Soto, ¿no? Para poder entender cuál es la naturaleza de la cuestión de confianza, etcétera. Y eso da cuenta un poco también, cuando vamos al argumento histórico, de que el texto en sí mismo, tal y como está escrito, no nos da una respuesta global. No necesariamente es en todos los casos, pero en este tipo de figuras sí vamos a encontrar ese tipo de diferencias. Por eso es que, como comentábamos antes, es muy importante que el Tribunal Constitucional zanje esta discusión, ¿ya? Independientemente de si va por un lado o por el otro, cualquiera sea digamos, los argumentos o los fundamentos jurídicos que use, es importante que el tribunal cierre la discusión. Es el órgano de vértice a nivel constitucional en el Perú y finalmente es el que tiene que tomar la decisión final sobre cómo debemos interpretar cada institución. Aun cuando el Tribunal Constitucional está compuesto por personas cuyas opiniones tú puedes considerar discrepantes con las tuyas, pero es importante reconocer que finalmente alguien tiene que tener la última palabra, ¿no? Porque si no, no acabamos nunca. Sí, las discusiones tienen que tener un cierre, alguien tiene que poner la palabra final, el punto final sobre la discusión, y en este caso, en el Estado Constitucional de Derecho, lo es el Tribunal Constitucional, ¿no? Por eso es que es tan importante cómo se conforman sus miembros, cuál es el proceso de elección de los mismos, porque si bien lo va a elegir un órgano que es eminentemente político, como es el Parlamento, hay que tratar de aminorar a lo más que se pueda esta discrecionalidad o este direccionamiento político, justamente porque sus magistrados tienen la palabra final en lo que vendría a ser el control
control político. El tribunal controla de alguna manera las atribuciones de los órganos del Estado. Entonces sí es muy importante quiénes son, cómo se los elige, ¿no? Cuáles son sus vinculaciones o sus eventuales conflictos de interés, justamente porque ellos son los que van a zanjar la discusión en materia constitucional. Hablando de zanjar la discusión, está en agenda el tema de la demanda competencial, que en buena cuenta es la opinión mediante la cual el Tribunal Constitucional va a determinar la constitucionalidad de la disolución del Congreso. El Ejecutivo considera que al no haber un pleno, no hay quien mande desde el Congreso esta demanda. ¿Qué opinión te merece esta posición? Mira, en realidad si hacemos una lectura literal de la norma, la Constitución no le faculta a la Comisión Permanente la facultad, valga la redundancia, de interponer una demanda competencial. Si vamos al Código Procesal Constitucional, nos damos cuenta de que cuando se señala que son órganos colegiados, se necesita necesariamente el pleno de ese órgano para que lo demande. Cuando dices un órgano colegiado, ¿qué significa esto? Que no sea solamente de una persona, por ejemplo, no sé, la Defensoría del Pueblo es un defensor, pero el Congreso de la República es un órgano colegiado, ¿no? Entonces, ahí se necesita el acuerdo del pleno. Entonces, la discusión ahorita empieza cómo entendemos pleno. Ahorita nosotros ya no tenemos pleno del Congreso, no tenemos comisiones, pero tenemos la comisión permanente. Es el único órgano del Congreso que no se ha disuelto. Por eso es que en realidad es inexacto decir que se ha disuelto el Congreso, porque la comisión permanente del Congreso es el único órgano que sigue vigente. Se ha disuelto el pleno, Se ha disuelto el pleno, y las ordinarias. Se han disuelto la mayor cantidad de comisiones dentro de los órganos, dentro del Poder Legislativo, pero la comisión permanente sigue. Entonces, la gran discusión jurídica de estos días, que es un poco el debate entre varios colegas, es cómo debemos entender pleno, ¿bien? Particularmente yo siempre tengo una mirada un poco más garantista, independientemente de los actores, y considero que mientras haya duda, y eso lo dice el propio Código Procesal Constitucional en su título preliminar, se debería favorecer la admisión de la demanda. Lo mismo hacen los jueces cuando tienen una duda razonable de si deben o no concluir un proceso, el código te dice deberías continuarlo, si hay una duda razonable. Esa misma lógica debería pasar si hay una duda razonable para admitir o no la demanda. Ahora, ¿no? además, yo supongo que es de interés de todos que este tema se aclare lo antes posible, ¿no? Ya si es que no se puede presentar por el pleno o no. Yo creo que es quizá una legalidad excesiva, ¿no? Si finalmente lo que quieres saber es la opinión del TC para ya zanjar esta discusión. Sí, hay algunas posiciones un poco más formalistas que dicen que tenemos que ceñirnos a lo que dice la norma, pero cuando estamos en la parte de admisión de demandas donde se ven los requisitos, por ejemplo, cuando tú vas a presentar una demanda, tienes que presentar tu DNI, tus datos, etcétera, pero si hay algún requisito que no sea tan obligatorio y se pueda reinterpretar en favor de que esto vaya a la justicia constitucional, mi opinión particular es que esa duda en sí misma, como no está resuelta a nivel del texto constitucional, debería tener una interpretación favorable para la admisión de la demanda, ¿no? Además, porque el Congreso es el único órgano que la puede interponer. Si hubiese otro... ¿El Ejecutivo no puede? Sí, pero bueno, eventualmente el Ejecutivo no siente que hay una discusión jurídica ahí. En cambio, el Congreso, no la va a presentar. Exacto. Y en el caso del Congreso de la República, bueno, ellos sí consideran que... ¿Solamente pueden presentarla quienes están directamente involucrados en el conflicto competencial? Exacto, en principio son solamente quienes están directamente involucrados en el proceso competencial, porque el proceso competencial justamente es eso, ¿no? Es dilucidar tanto una competencia negativa o positiva, si es que la atribución constitucional que supuestamente yo tengo la he ejercido adecuadamente o jurídicamente, ¿no? ¿Y hay algún otro mecanismo que pueda usar de repente un ciudadano o un congresista disuelto que se haya sentido afectado y que sus derechos sean vulnerados? ¿Qué camino podría seguir alternativamente? He visto que ha presentado, creo que una congresista, justo ahorita estaba leyendo, creo que una demanda de amparo. Sí podría presentar una demanda de amparo. Escuché también la semana pasada que habían algunos abogados que querían presentar una acción popular. Sin embargo, creo que es importante dejar en claro este tema. La acción popular, por ejemplo, es un proceso constitucional que lo que va a ver es si este decreto que tiene rango reglamentario se ha emitido correctamente, pero no se puede pronunciar respecto a los hechos del 30 de septiembre. Acá lo que se quiere discutir, el problema de fondo son los hechos que se han dado el 30 de septiembre, si el Ejecutivo está o no facultado
para disolver el Congreso. En cambio, una acción popular lo único que vería es el decreto supremo y corroboraría los aspectos materiales, es decir, se promulga correctamente, digamos, tuvo la firma del presidente. Eso no está en discusión en realidad. Lo que está por eso es que se menciona que el proceso competencial es el proceso idóneo, el adecuado para dilucidar la acción tema, popular, ¿no? Tiene que pasar por todas las instancias intermedias también, no va directo al TC, ¿no? Directamente no, es un proceso que se dilucida en la Corte Suprema, en el Poder Judicial. Sí. Y luego tendría que ser elevado al tribunal si es que se mira a nivel solamente del Corte Suprema. De acuerdo. Bueno, ahora, el Tribunal Constitucional tiene esta tarea importante y hay otro debate en torno al Tribunal Constitucional que es el nuevo miembro, el señor Ortiz de Ceballos Olaechea, obtuvo esta votación que no es reconocida por el Ejecutivo porque ni siquiera se ha publicado en el peruano, digamos, el resultado de esta votación. Sin embargo, el señor Olaechea considera que tiene el derecho de ser designado, ha ido al Tribunal Constitucional. ¿Crees que el señor Ortiz de Ceballos, Olaechea, tiene el derecho a ser designado, va a ser designado, debiera el TC designarlo? Bueno, hay un problema con su nombramiento, ¿no? El día 30 de septiembre, cuando luego de rechazar la cuestión de confianza se somete a votación su elección, entiendo que hubieron presentación de dos asuntos, ¿no? El primero, la congresista Patricia Donaire interpuso una reconsideración y también hubo un problema de nulidad con el voto de la congresista Foronda, ¿no? Estas dos cuestiones en realidad se tienen que resolver a nivel del Pleno del Congreso. La Comisión Permanente no tiene una facultad expresa para poder manifestarse sobre ese tema. Entonces, lo que corresponde es esperar al nuevo Congreso que se elige en enero y se instala en marzo aproximadamente para que pueda dilucidar y terminar de subsanar formalmente el nombramiento del nuevo magistrado, ¿no? No quiere decir que no se va a poder ver, pero la Comisión Permanente no tiene facultad expresa para eso. Recordemos que la Comisión solamente puede ejercer aquellas funciones que le establece específicamente la Constitución. De acuerdo. ¿No? Entonces podemos decir que por lo menos hasta febrero o marzo, que suponemos instalar el nuevo Congreso, van a mantenerse los miembros del TC actuales. Los actuales, sí, exacto. Incluso sé que hubo una comunicación para que se publicara la resolución, pero el peruano no puede publicar una resolución que no ha estado subsanada en todos sus extremos, que es lo que falta. Y adicionalmente a eso incluso se estaba señalando que se ingrese a Ortiz de Ceballos y se reemplace por el magistrado que tiene la colegiatura más nueva, creo. Que es Eloy Espinosa. Exacto. Eso tampoco se puede hacer porque en realidad por práctica del Tribunal Constitucional es el propio Pleno del Tribunal Constitucional el que decide cuál va a ser el criterio objetivo por el cual se va a dar de baja a uno de los magistrados cuando entre su reemplazo. Ese es un tema que se quiso regular con el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo el día 30, que en realidad ninguno tuvo oportunidad de conversarlo ni debatirlo porque todos estuvimos más pendientes de la cuestión de confianza y luego la disolución del Congreso, pero el Ejecutivo presentó un proyecto y modificaba la ley orgánica del Tribunal respecto a la elección de los miembros y también colocaba este criterio de la colegiatura dentro de la ley orgánica para que no quede como una práctica, sino que quede establecido. Exacto. Ahora, cuando se retome esta discusión en el nuevo Congreso, ¿debiera primero resolverse el tema del señor Ortiz de Ceballos o debiera reiniciarse el proceso ya o se debiera discutir primero el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la manera en la que se elige a los miembros del TC? ¿Eso sigue su curso? El orden va a depender del nuevo Pleno del Congreso, pero en principio lo razonable sería que primero se discutiera esta propuesta del Ejecutivo, que puede ser obviamente, digamos, pueden colocarle cuestiones añadidas, mejorarle, ¿no?, la estructura, dar un texto sustitutorio al mismo y posteriormente ya ver los temas pendientes como la elección de Ortiz de Ceballos y los otros candidatos, ¿no? Ahora, mencionabas las atribuciones de la Comisión Permanente. Entiendo que lo que dice la Constitución es básicamente examinar los decretos de urgencia que emita durante este periodo de interregno el Poder Ejecutivo. ¿Cómo entiendes tú esto de examinar? ¿Qué realmente significa eso? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene esta comisión en estos meses de acá hasta febrero? Sí.
En realidad muy limitada, ¿no? Cuando dice examinar es básicamente que va a recibir los decretos supremos que va a emitir el Ejecutivo, que en realidad no hay que mirar los decretos supremos como la típica lógica de la Constitución que se señala que tiene ciertas excepciones. Estos decretos supremos van a poder ser sobre cualquier materia, las van a poder enviar al Congreso de la República, a la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente lo que va a hacer es revisarlas, puede colocar comentarios, precisiones, ¿no?, etcétera, y lo que va a hacer luego es hacer una entrega de los mismos al Congreso que se establezca. Esa es la única facultad. No puede detener un decreto de urgencia. No, ¿Y el presidente tiene algún límite? Porque sí hay cierta preocupación de un presidente que no tiene un Congreso que fiscalice ni que legisle, y que además es muy popular, hay que decirlo, de acuerdo con las últimas encuestas. ¿Qué límites debiera o tiene el presidente Vizcarra para ejercer esa facultad legislativa que tiene ahora ante esta nueva coyuntura? La facultad legislativa que tiene el presidente es bastante amplia. Es bastante amplia, no la hemos tenido, a mi parecer, constitucionalmente, porque yo sí considero que esta disolución es constitucional. No hemos tenido un episodio así en nuestra historia reciente, ¿no? O sea, después de la Constitución del 93, no hemos tenido ningún episodio así para poder examinar hasta dónde se puede extralimitar el presidente de la República. ¿Pero quién debería ejercer ese control o ese contrapeso? Ese contrapeso, y justamente por eso también es relevante la situación en la que nos encontramos, particularmente ahorita no existe, solamente lo puede examinar la Comisión Permanente, y lo que va a hacer sí es, luego de instalado el nuevo pleno del Congreso ya en funciones en marzo del próximo año, es recién empezar el contrapeso con el gobierno. ¿Y crees tú que esto pueda ser peligroso? O sea, es una concentración de poder grande, ¿no? Sí. Bueno, en estos casos la respuesta más que jurídica creo que va por el tema de la vigilancia ciudadana, ¿no? A mí me parece importantísimo que todos los profesionales, los ciudadanos en general, estemos atentos de las nuevas acciones, porque esta situación, más allá de que ha encontrado alguna salida jurídica, en realidad es una situación de crisis, ¿no? Lo que da cuenta también de la necesidad de hacer ajustes a nivel de la Constitución, pero también ajustes a nivel de lo que es finalmente la participación política, cómo participan los partidos políticos, cómo se ejerce la fiscalización de un lado y del otro, ¿no? Entonces, lo que corresponde, creo yo, en este momento es tener una ciudadanía un poco más activa, mucho más vigilante, con la finalidad de que los poderes del Estado finalmente sepan que su límite siempre está en la voluntad ciudadana, ¿no? Cuando la demanda competencial termine de verse, se eleva el TC y el TC dirima sobre este tema, supongamos que eso sucede en enero, un poco antes de la elección que se ha programado. ¿Qué debería pasar si, por decir, la primera semana de enero el TC dice, no, esta disolución no es constitucional, pero sin embargo estamos con la elección encima? En términos prácticos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a revertir este proceso? Bueno, es una pregunta súper interesante. En realidad estamos con los plazos muy ajustados, y si nos ceñimos un poco por lo que implica una demanda competencial, que entiendo yo hasta ahorita ni siquiera se presenta, pero en principio se podría presentar en estos días, se admitiera, ¿no? Probablemente lo van a presentar con una medida cautelar. Los plazos para que conteste el Ejecutivo, que son más o menos creo que 30 días, ¿no? Luego la vista de la causa, etcétera. Yo lo veo muy complejo de que pueda llegar antes de tiempo, pero incluso en el escenario que llegara antes de tiempo, no me parecería correcto que se pueda detener todo este proceso de llamamiento de elección, que además el propio Jurado Nacional de Elecciones ya ha validado con un calendario electoral que está poniendo en marcha, porque finalmente, ¿qué es lo que significa cuando la Constitución dice que la ciudadanía va a votar por un nuevo Congreso? Lo que en el fondo te está diciendo es que la ciudadanía tiene la oportunidad de ir a las urnas y en las urnas validar o no validar, es decir, darle la espalda a la decisión que ha tomado el presidente. Si vota por un Congreso por unos candidatos que mayoritariamente piensan que este ha sido un golpe de Estado o que la disolución es inconstitucional, lo que estará haciendo la ciudadanía es darle la espalda al gobierno. Si vota más bien, por el contrario, por candidatos que consideran de que esta es una disolución constitucional y que hay que hacer las reformas que corresponden y pasar la página, etcétera, estará convalidando la posición del gobierno. Esta es la finalidad. Y finalmente también el Tribunal Constitucional es consciente que sus sentencias no solo tienen efectos jurídicos, sino también tienen efectos políticos
políticos, económicos, sociales de distinta índole. Y lo que suele hacer el tribunal, o algunos tribunales, que se llama en realidad el principio de previsión de las consecuencias, es evaluar el impacto de sus decisiones. Y el tribunal puede tranquilamente decir que esta situación puede tener algunos vicios de constitucionalidad, si es que ese fuera el caso, que yo en realidad considero que no, pero podría decirlo. Y sin embargo no parar el cronograma electoral porque considera que independientemente de eso, principio de realidad, ¿no? hay exacto, el impacto de parar un proceso electoral en una situación de crisis como la que tenemos sería contraproducente. O sea, tú ¿no? lo ves ya como un hecho consumado, la disolución. Yo lo veo como un hecho consumado. Eso no significa que el tribunal no se pueda pronunciar sobre la materia y establecer ciertos parámetros de qué debemos entender por cuestión de confianza. O sea, yo he revisado literatura sobre el tema de cuestión de confianza y me queda clarísimo que es muy limitado lo que se ha producido sobre el tema hasta ahora. El diario de debates nos da una idea de una cuestión de confianza amplia. El Tribunal Constitucional en algunas sentencias ha dicho que debemos entenderlo de una manera amplia, pero, por ejemplo, el tema de la cuestión tácita no queda tan claro, ¿no? Hay algunos márgenes que sería bueno precisar, que sería bueno que lo precise. Ahora, brevemente, está claro que lo más probable es que el proceso electoral siga. Pero ¿qué pasa si es que el TC determina que hay inconstitucionalidad en este proceso? ¿Habría una responsabilidad por parte del presidente, supongo que del premier, que podría llegar a ser una responsabilidad tipo penal? Mira, no soy penalista en realidad, pero hay algo en derecho que se llama, sobre todo en materia penal, que es el principio de tipicidad, ¿no? Si no hay un delito específicamente señalado sobre la materia, ¿ya? En principio no debería corresponder una responsabilidad penal, probablemente sí política, ¿no? De diverso tipo. ¿Y por qué te comento esto? Por ejemplo, te pongo un ejemplo breve. Hay congresistas de la República que en este periodo han presentado leyes, proyectos de ley que se han vuelto leyes y que este mismo tribunal ha señalado que son inconstitucionales. Por ejemplo, el de publicidad estatal o el de antitránsfugas. Entonces, bajo esa lógica podríamos decir, estos congresistas son responsables penalmente por haber propuesto un proyecto de ley que ha sido declarado inconstitucional. A mi parecer no debería de darse porque hacen al margen de lo que vendrían a ser las actuaciones y las estrategias políticas. Algo similar debería pasar con el presidente, porque es razonablemente comprensible, no es jalado de los pelos pensar que esta disolución es constitucional y hay muchos argumentos para señalar que es constitucional. También hay argumentos para quienes señalan que no lo es, pero sobre la base de eso, en realidad no debería acarrear una responsabilidad en el presidente, ¿no? En todo caso, yo no lo encajaría en un tipo penal específico, por lo menos de lo que sé. Queda claro. Sandra, te agradezco mucho, ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias. Hasta luego. Sandra Miranda, entonces abogada, especialista en Derecho Constitucional y además directora del portal Politeama en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.